Saludarlos, bienvenidos nuevamente al canal de YouTube del Centro Reloj de Arena. Recordar que estamos siendo especializados en atención de pacientes adultos con enfermedad neurodegenerativa y secuelas de enfermedades neurológicas. Hoy me place presentarles a un invitado muy especial, el doctor César Arroyave. Él es médico psiquiatra especialista en farmacodependencia. Es entrenador de entrenadores de Se llama Trini, de Trinet Naciones 2, Unidas. Trinet 2, y también es el coordinador técnico y científico de adicciones del equipo de SAMEIN. Entonces es un invitado muy especial. Gracias, doctor, por estar aquí en Reloj de Arena. Muchas gracias a ustedes por permitir este espacio de conversación sobre lo que me gusta a mí, la prevención y el tratamiento de las adicciones. Gracias. Doctor, llevo 25 años en el gremio de la educación, soy pedagoga y bueno, la vida me trae a Reloj de Arena para hacer muchas cosas al interior desde la pedagogía y de cómo hacer para cuidar dignamente y lo que yo he llamado la didáctica del cuidado. Que aquí al interior de Reloj de Arena hacemos muchísimas cosas porque estamos enfocados en el paciente muy enfermo, con conductas disruptivas, con síndrome demencial mayor, eh, y que hoy, como me lo hablaba antes de empezar a grabar, tenemos que hablar de alfabetización en salud mental. Y comienzo diciendo que como maestra me frustro porque estamos haciendo muchas cosas mal desde la escuela. No con mala intención, desde luego, porque mis colegas maestros tienen toda la buena voluntad de estar en el salón de clase y direccionar los niños y las niñas y los adolescentes, pero no tenemos las herramientas para hacerlo, porque cuando estamos en la universidad o en la escuela normal superior, por ejemplo, estudiamos muchísimo el tema de cómo enseñar, cómo aprenden los niños, más como el tema de enseñar a leer y a escribir, pero nos enfrentamos en el salón de clase, primero, con 50 niños en un salón, con un área que no cumple las especificaciones de ley, con recursos mínimos para nosotros hacer la labor. Pero aparte de eso, doctor, nos enfrentamos a tener niños muy vulnerables en los dos extremos, niños sobreprotegidos y niños abandonados con papás vivos. Y que estamos confundiendo muchos términos y creemos que todos los niños los tenemos que mandar a remitirlos a que les hagan un diagnóstico y no tenemos las herramientas para entender qué pasa con ese estudiante. Entonces, el tema de alfabetizar en salud mental, ¿cómo lo podemos hacer? Mire, desde hace unos 15 o 20 años, todo el sistema de salud mental viene pensándose en que no solo se debe de tratar a las personas, sino que debemos de buscar mecanismos para tratar de prevenir los problemas, pero también que las personas puedan aprender a identificar. Desafortunadamente, a veces se magnifican una serie de acciones, nos centramos a diagnosticar, sobrediagnosticar o intervenir en muchas oportunidades, pero no sabemos qué estamos diagnosticando, qué estamos sobrediagnosticando o realmente cuáles son las necesidades que se tienen. A nivel de mundo, alrededor del 2006, la Organización de Naciones Unidas se reunió y empezó a trabajar fuertemente en la búsqueda de rutas para que pudiéramos las diferentes profesiones acercarnos en estos procesos de acompañamiento a los niños, a los adolescentes y a los adultos en sus procesos de una vida normal y sana. En el tema de consumo de sustancias empezaron algunas de las comisiones a trabajar y empezaron a trabajar con
con la búsqueda de las mejores evidencias a nivel de mundo, lo que realmente servía en el mundo, y se empezaron a sacar como una serie de estándares, y posterior a esos estándares empezaron a buscar algunos funcionarios en el mundo para poder trabajar. El mundo lo dividieron como en 4 sedes: el primer mundo y el tercer mundo, que hacemos parte de nosotros. Nosotros hacemos parte como del eje de América Latina, donde se empezó a revisar específicamente qué tenía, y empezaron a convocar profesionales de todas las áreas, desde la parte pedagógica, la parte social, sociológica, la parte médica, la parte psicológica y la parte de psiquiatría, para tratar de evaluar que se pueda realizar esto. Ahí empezaron a convocar una segunda reunión que se llamó Trinet 2, donde empezaron a sacar esos estándares para que empezáramos a entender que hay unas problemáticas que no solo es el docente que las tiene que ver en el aula, sino que tenemos que trabajar de una forma integrada, porque hay problemáticas que no se manejan ni por los docentes, ni por los psicólogos, ni por la parte administrativa oficial de cada uno de los municipios. Entonces, desde ese punto de vista nos dijeron: venga, tenemos que trabajar en conjunto, todos ustedes tienen un bagaje y un conocimiento, y hay personas que son clínicas, que tienen una capacidad de trabajar desde lo individual muy grande, pero hay un grupo a nivel de Colombia que trabaja también desde lo educativo y lo comunitario, y tenemos que empezar a trabajar. Ustedes ven que estoy hablando 2003, estoy hablando ya 2009. Esto no ha sido fácil, porque sentarnos a hablar de diferentes profesiones es difícil, pero posterior a esto se empezó con todo ese proceso de educación y se determinó que se trabajaran en 3 aspectos. Uno, la parte educativa, que es lo que le estoy llamando alfabetización en salud mental. 2, en las estrategias de prevención. Y 3, en los procesos de tratamiento realmente, para poder dar. Y la Organización Panamericana de la Salud empezó con una estrategia que se llama MHGAT, Salud Mental, Mental Health, para tratar de evaluar a personas que tienen problemas neurológicos y personas con salud mental, porque si usted se pone a ver también en salud, a pesar de que tenemos directamente una responsabilidad sobre el acompañamiento, pero los médicos, el personal de enfermería y el personal no médico que nos acompaña desconoce mucho frente a estas situaciones. Cuando uno empieza a revisar los pénsul de muchos médicos, por ejemplo, en algunas instituciones tienen 1, 3, 6 meses de solo estar acompañando pacientes neurológicos o pacientes con salud mental, y uno en ese tiempo no alcanza a conocer, ni siquiera a entender muchas cosas. En salud mental, teóricamente, nuestros médicos deberían saber sobre ansiedad y depresiones, deberían saber sobre cómo saber escuchar y acompañar a las personas, pero no están entrenados. Hay un grupo de profesionales que para nosotros es muy importante, que son los jefes de enfermería y los enfermeros, pero tampoco ellos tienen una cualificación desde esa perspectiva. Tienen muchas ganas, ellos hacen trabajo comunitario grande, pero parte de la preocupación a nivel de hemisferio con este tipo de cosas es que podamos tener herramientas. Entonces, estas 2 herramientas más la parte de tratamiento, uno tiene que saber que los tratamientos tienen diferentes niveles de intervención y de profundidad. El objetivo es que no llegamos al daño, que es la enfermedad, y que el daño no sea tan grave, que es la parte de la severidad. Y hoy que estoy acá en la institución, lo primero que pensé, y voy a compartir esto, es: bueno, tan bueno que hay un sitio donde están acompañando a las personas, pero ojalá que estas personas no estuvieran acá, porque muchos de los problemas que hay acá son prevenibles, y son prevenibles desde el nivel de atención y el conocimiento de muchas de las personas. Mi parte misional, cuando empecé a participar con Naciones Unidas y posteriormente con la Embajada Americana, que estuvo trabajando con una cosa que se llama currículos universales, es decir, estamos haciendo lo mismo acá que se hace en la India, que se hace en Japón, que se hace en Estados Unidos, porque todos tenemos la misma problemática en todos estos sitios, pero los profesionales o no tenemos el conocimiento o no tenemos la forma de desarrollar el conocimiento, y realmente los que necesitan la parte de atención inicial. Yo creo en lo que tú estabas diciendo, nuestros niños y nuestros profes tienen un potencial de crecimiento grande. Yo con ellos el año pasado estuve haciendo un ejercicio muy bonito, que es convocar profesiones para que podamos hablar. Estuvimos con un grupo de docentes, de rectores,
trabajando sobre todo con el tema de prevención y desde este punto de vista uno sabe que en la parte de prevención uno tiene que entender qué profundidad de prevención va a ser, porque una cosa es cuando uno no tiene problema, nosotros lo llamamos prevención universal, cuando ya hay casos pero no hay tanto problemas, es otro tipo de intervención que se llama prevención selectiva y ya cuando los casos ya son más intensos pero no requieren tratamiento, se llama prevención indicada. Nuestras instituciones y nuestros municipios no están preparados para eso y de alguna forma tanto los secretarios de salud como los secretarios de educación deben de empezar a conocer eso. Hay un tema, creo que tú lo conoces mucho más a fondo que yo, que son los planes de intervenciones colectivas en salud, Ajá. que están muy bien intencionados, pero falta articularlos y falta trabajarlos para poder empezar a trabajar esto. Ya cuando hay casos, ya hay el problema, ya puede haber un daño, tenemos que correr para que los daños no puedan ocurrir. Entonces, en esto que tú me estás hablando de alfabetización en salud mental, a nuestro país le falta muchísimo en Muchísimo. trabajar en este tipo de cosas, porque el primer ejercicio en alfabetización en salud mental tiene que ver en que cada uno de nuestros vecinos, todos los ciudadanos en el país puedan aprender a reconocer qué es esto. Usted fácilmente puede hablar que es un COVID, la gente le cuenta muchas cosas del COVID, muchos aprendieron a lavarse las manos y yo ahora me sorprendo porque la gente no lava las manos, ¿sí? Ajá. Y definitivamente era como uno de los temas supremamente estrictos que empezaron a colocar, pero en los procesos generales de comunicación para que la gente sepa, tiene que empezarse a informar. Entonces, si yo empiezo a revisar como las estadísticas a nivel de país, tanto en adultos como en adolescentes y en niños, los problemas de ansiedades generados por problemas de la vida cotidiana, por los traumas que se viven al interior de las casas, las violencias que vivimos nosotros, que son muchos, la violencia intrafamiliar. Hay muchas cosas que tenemos que aprender a que cada uno de nosotros pueda reconocer cuando uno está aburrido, cuando uno está triste, cuando uno tiene dificultades, cómo uno puede aprender a manejar ese tipo de situaciones, cómo uno puede aprender a comunicar emociones, cómo puede aprender a comunicar también pensamientos que le puedan generar a uno problemas y dificultades, y eso es el trabajo de la alfabetización en salud mental, para que uno mismo pueda autorreconocerse si estoy muy aburrido en una semana, si estoy muy angustiado, si estoy peleando con los compañeritos, si es que le estoy contestando mal a la mamá o a la profe Ujú. o al profe en el colegio. Este tipo de cosas es importante empezarlo a trabajar para poder saber qué es normal o cuándo uno debe empezar a pedir ayuda. Claro. La mayoría de municipios, cuando uno ve que hay unos ejercicios y sé que hay un esfuerzo económico muy grande de las instituciones municipales para poder trabajar, pero queda faltando que a los funcionarios se les eduque en alfabetización en salud mental para que puedan trabajar con los niños, pero también con los padres, que las personas que estén trabajando también aprendan a reconocer. Mire, una persona que deja de dormir 2 días, 3 días, una semana es una cosa gravísima, y un Ajá. niño que no duerma todavía más. O los niños inquietos, yo lo llamo el grupo de los niños groseros o con problemas de comportamiento. Uno tiene que empezar a ver por qué tienen ese tipo de situaciones y a veces puede ser por situaciones de dinámica de familia, de dinámicas de barrios, de dinámicas de un montón de situaciones, pero cuando he viajado por fuera del país y he estado en otros países, he encontrado que nosotros tenemos un elemento que para mí es esperanzador, y el estar acá, cuando mis compañeros de FAI me invitaron para que estuviera acá contigo, eh, es que nosotros tenemos una capacidad de resiliencia que no se tiene en otras partes. Y para mí es bonito saber que a pesar de que hay crisis, hay gente que tiene la oportunidad de cogerlo a uno y sacarlo de la crisis. Cuando estoy con los compañeros que están en la parte oficial, en los municipios, hay gente que tiene un potencial grande y uno siente de corazón que quieren hacer las cosas bien, pero nos queda faltando más en estos procesos de formación y de capacitación y ponerlo en práctica. Claro, doctor, escuchándolo, me atrevo a decirle que voy a hablar desde mi área, desde educación. Estamos cometiendo grandes errores, no por quererlo hacer mal, sino que precisamente necesitamos alfabetización. Recuerda que todo el tema se da por voluntad.
por voluntad para hacerlo mejor, por voluntad de un rector o de un maestro o de un coordinador. También estamos con el tema de que todo el tema de violencia intrafamiliar, de acoso, el bullying, también el desplazamiento forzado intrabarrial, o sea, son muchísimos factores. Resulta que uno de los errores, o yo diría más bien que no lo hemos pensado, y es que en las escuelas que son formadoras de maestros, también las facultades de educación, y no solo para los que somos maestros, sino otros profesionales, nos falta en el currículo hablar de, o sea, de todo el tema de las habilidades blandas y también identificar qué es un problema de salud mental y que nos puede llevar quizás a una enfermedad neurodegenerativa, ¿cierto? Eh, ¿A qué voy? Que me angustió mucho y es porque, por ejemplo, en Reloj de Arena, yo tengo muchos colegas que ya son adultos mayores, que fueron maestros y hoy tienen una demencia. Y las investigaciones y la literatura nos dice que entre más reserva cognitiva tengamos, pues va a ser un factor protector. Y yo me pregunto, si los profesores estudiamos, supuestamente tenemos reserva cognitiva, em, n- vemos este tipo de patologías, em, ¿qué estamos haciendo? Y por otro lado, con los niños, que tenemos que hacer un plan de promoción y prevención, cómo les estamos enseñando a cuidar el cerebro, qué pasa con el cerebro, qué pasa si no duermes, la alimentación que tenemos, por ejemplo, em, y esa depresión que el maestro no se dio cuenta que tiene Pepito Pérez, que esa depresión nos cogió ventaja y fue a dar a una adicción, bien sea a los videojuegos, a sustancias psicoactivas o a cualquier, a la pornografía, por ejemplo, y que finalmente lo hemos reflejado en la adultez en una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, creo que hay mucho por trabajar, mucho. Hay un tema que uno empieza a colocar y va a hablar desde algo un poco complejo, pero lo primero es empezar a trabajar con políticas públicas. Entonces, una de las cosas en políticas públicas, lo primero que uno tiene que pensar es en los determinantes sociales. Entonces, el tener una escuela, yo veo una escuela y yo digo, ya un determinante social importante está ahí. Lo segundo Sí, que veo, hay profesores. Usted no sabe la alegría que yo entro cuando una escuela, porque veo con los profes, porque ya sé que hay un espacio. Otro determinante social tiene que ver con las vías, las calles, el poder tener transporte, el poder tener alimentación, el hecho de que haya un restaurante escolar para mí. Yo sé que aunque tengan una minuta de los que uno debe comer al día, le está ayudando a los chicos. Estos son elementos de prevención sí. universal importante para poder trabajar. Sin embargo, yo creo que nos toca trabajar mucho más en poder trabajar en red, coordinados, porque desde los conocimientos son grandes. Hay, hay unas nuevas legislaciones, hay unas leyes nuevas que de pronto están motivando. El problema es cómo operarlas y eso ha Ujú. sido como una de las dificultades para que este tipo de cosas se pueda trabajar. Pero una de las cosas iniciales que tenemos que empezar a trabajar son con las cosas sencillas. Alfabetizar es muy sencilla. ¿Cómo me cepillo los dientes? ¿Cómo cuando estoy triste, qué puedo hacer? Cuando tengo otro tipo de elementos que me generan problemas. Con respecto al matoneo que tú estás diciendo, cómo puedo aprender a vivir en comunidad, cómo respeto al otro, cómo Ujú. trabajo, son temas que hay que empezarlos a trabajar y por eso la alfabetización en salud mental es importante, pero en paralelo a educación debe de tener el apoyo de salud porque hay que aprender a tamizar, a tratar de detectar casos
los profes pueden a ojo tener sospecha, pero hay que tratar de ajustar este tipo de cosas. Entonces, más que diagnosticar es empezar a tamizar quién tiene riesgo y a esa persona que tiene riesgo poder ofertarle esos procesos. Entonces, si desde antes se le pueden ofertar elementos de prevención universal, elementos de prevención selectiva, que son muchísimo más baratos, son mucho más fáciles y tienen un impacto mejor a lo que tú me estás diciendo con los pacientes que tienen problemas neurovegetativos acá, es que tenemos que empezar a pensar eso. Y lo otro es que hay que tratar de buscar que las personas que ya tengan problemas puedan recibir intervenciones lo más pronto posible para evitar los daños, ¿sí? Desafortunadamente y afortunadamente, todos somos seres humanos, hemos estudiado, pero también vivimos una vida, vivimos dificultades, tenemos problemas. A veces la carga que se tiene de trabajo es fuerte, lo que tú me estabas diciendo en un principio. Algunos docentes se deprimen, tienen ansiedad. En algunas oportunidades yo he atendido pacientes que son docentes y uno escucha la entrega, pero también nosotros lo llamamos el trauma vicario, es decir, el escuchar los problemas de los demás y uno no tener con quién procesarlo, eso también genera problemas y las cargas, algunos de ellos empiezan a tener problemas de consumo, pero nosotros vivimos en unas ciudades, en unos pueblos que también tienen dificultades y problemas sociales que están ahí, entonces muchos de los estudiantes empiezan a explorar consumos porque empiezan a ver otros modelos de vida que para ellos puedan ser más exitosos desde el punto de vista de comercialización o no de sustancias, hacen que puedan tener más acceso a recursos económicos, pero esos recursos económicos definitivamente empiezan a irse en contra de ellos porque empiezan a exponerse al consumo de sustancias. La adolescencia es un periodo de crecimiento donde uno puede ser curioso, pero uno también le interesan las modas y desde ese punto la exposición a las sustancias, al alcohol y al cigarrillo son cosas que empiezan a generar problemas. Quizás hay unas cosas que son inmediatas. De pronto la expectativa que algunos tienen es que si tú empiezas a consumir sustancias vas a ser indigente, eso no es cierto. Hay un grupo que puede tener, pero sí genera problemas en la vida. Entonces, a veces todo este tipo de elementos que te estoy comentando confluyen y van confluyendo de tal forma que hay disponibilidad de las sustancias en el espacio, uno está vulnerable, la soledad, que es una de las cosas más complejas, que los niños están solos en la casa, muchas veces el único espacio donde tienen ese espacio compartir con el otro es la escuela, luego tienen que estar en la casa solitos esperando que lleguen papá y mamá, o están en algunos sitios donde hay adultos mayores que no tienen la capacidad de poder tener este escenario o están expuestos a pares, a personas que tienen problemas y también uno está en un proceso de crecimiento y puede tener una vulnerabilidad gigante desde esta perspectiva. Entonces mira que te estoy colocando un montón de elementos que empiezan a confluir y claro, uno se expone a pares con problemas, a dificultades desde el punto de vista legal, policivo o algún tipo de elementos como tal. Las sustancias hacen de que el riesgo en la mente empieza a pensar de que se disminuye y hay secuelas que empiezan de maneras sutiles. Yo te estaba escuchando ahorita en la conversación previa que teníamos, hay personas que tienen consumo de alcohol y el alcohol es una sustancia normalizada porque es una sustancia legal. El cigarrillo, ahora toda la parte del vapeo, que es un problema supremamente grande, tanto en adultos como en pequeños, las personas no dimensionan realmente la problemática o el consumo, por ejemplo, de marihuana o de las sustancias de moda que tenemos en este momento, como anfetaminas, el TUS y la misma cocaína que se tiene como tal. Y lo primero que uno sabe es que las personas empiezan a tener fallas de memoria, fallas de atención o problemas cognitivos que pudieran ser reversibles. Y en muchas oportunidades cuando estoy adolescentes empiezan a normalizar consumos. Todos en la calle, en la casa consumen tal sustancia como la marihuana, entonces es normal y es natural, o el consumo, por ejemplo, de TUS y de cocaína. Esta normalización hace que la gente no perciba que pueda tener un daño y ese daño uno sabe que va progresando. Entonces, algunos chicos, el consumir marihuana
chicos, yo los hablo desde pequeñitos hasta adultos Sí. mayores para que ustedes tengan presente. Con los consumos de estas sustancias en un principio pueden tener pequeños olvidos, da pereza para estudiar, la falta de motivación Ujú. se pierde, nosotros los llamamos cuadros sin motivación, es decir, amotivacionales. El alcohol puede dar una pereza grande para trabajar, el cigarrillo mientras trabaja estimula, pero mientras tú no consumes te puede generar problemas. La marihuana es de las cosas que más pereza da. Si están intoxicados no van a aprender nada, pero después de eso da una pereza para poder hacer cosas y empiezan a perder años o a perder materias y uno dice, ¿será que este muchacho tiene un retraso mental? Y no, no es un retraso mental, sino que es un efecto de sustancias y son años de vida académico que se pierden Sí, para ellos, para las familias y todo el mundo. Entonces uno empieza a decir, pero uno sabe que a mediano plazo esos problemas atencionales en un grupo de muchachos que son más vulnerables sí puede generar daño. claro. Doctor, y lo que hablaba del alcohol, es que es muy duro cuando no le enseñamos al adolescente que el alcohol te hace un daño en el cerebro, y no le explicamos cómo le hace el daño. Ok. Entonces, claro, están en una reunión familiar y el papá o la mamá o el tío le dice, no, usted ya tiene 15 años, usted es un berraco, venga, tómese el primer aguardiente. Y lo que estamos haciendo es dañando. Es haciendo s- una cosa, están Ajá, disminuyendo la percepción de riesgo. Entonces, el consumir alcohol, si lo consumen mis tíos, mi primo, mi ujú, papá, entonces yo no tengo ningún problema. ajá, Entonces, es dar aval frente a esas situaciones. Uno en el discurso de adicciones no habla de cosas malas o buenas, sino de qué beneficios o qué no beneficios tiene, qué cosas buenas pueda generar algo, qué cosas no tan buenas. Desde tu estrategia pedagógica, sobre todo, es para poder dar. Lo primero que uno tiene que empezar a trabajar con ellos es que ellos puedan empezar a visualizar esas cosas buenas del consumo versus lo que no es tan bueno de consumo, porque por un lado el discurso es permisivo en algunas familias con alcohol, con sustancias psicoactivas o con muchos elementos, pero uno no sabe qué vulnerabilidad uno tiene y hay una vulnerabilidad familiar. ujú, Entonces, hay familias que tienen gusto por el alcohol y posiblemente tengan altas tolerancias, es decir, pueden consumir alcohol sin percibir que se intoxican. Entonces, no, esta muchacha es la berraca, se y puede aguanta. aguanta hasta una garrafa sin tener problemas, ¿sí? Y hay personas que con 2 tragos ya están borrachos. Lo mismo con las sustancias pasa eso se llama fenómeno de tolerancia. La tolerancia tiene un riesgo, es que uno está percibiendo que uno se está intoxicando. Si uno no está percibiendo eso, entonces no es riesgo. Ujú, Entonces yo puedo consumir marihuana, puedo consumir 2 o 3 o 4 unidades de cigarrillos de marihuana en una oportunidad y uno dice, eso no me hace daño, mire que estoy trabajando, mire que estoy estudiando, pero entonces hay cosas que ocurren de inmediato o a mediano plazo. ajá. Y, y sabéis que tenemos que enseñar, doctor, eh, justo la alfabetización en enfermedades neurodegenerativas, porque en realidad no sabemos del tema. Entonces, él, no sé, el tío, el primo, él, independiente de la profesión que tengamos, la persona que es alcohólica perfectamente puede en algún momento, no se puede generalizar, ¿cierto? Puede tener una demencia por alcohol. Bueno, el consumo de alcohol tiene una cosa específica. Una cosa es un uso social, otra cosa ya es un patrón problemático de consumo. Lo coloco acá así es porque cuando las personas empiezan a tener dificultades en su casa, en su trabajo, en la vida social o en la vida de salud y en la vida personal, ya uno tiene que empezar a pensar de que el alcohol te puede generar un daño, ¿sí? Ujú, Cuando hay una borrachera y la borrachera, por ejemplo, se asocia a lagunas o a periodos de agresividad y cosas que pasan, ya uno ya empieza a decir, ya hay un cambio. ujú, Y ese cambio uno tiene que empezar a percibir de que esa persona ya, ese uso de alcohol le está generando un problema que puede ser reversible o no reversible.
Acá lo que nosotros debemos de empezar a trabajar es que las personas no lleguen a ese punto porque los daños cada vez pueden ser más fuertes y las personas pierden. Cuando es un daño irreversible, la pérdida es una cosa que no pueda tener. Algunas personas, además de las lagunas, empiezan a darse cuenta que pueden tener pequeños olvidos, pequeñas eh, mm, pequeños problemas asociados con esos recuerdos con la parte de consumo y desde esa perspectiva uno tiene que decir, ya empezó un daño, ya hay unas dificultades. Cuando ya tú no llegas al trabajo a la misma hora, empiezas a llegar tarde o dejas de ir al Ujú. trabajo. Cuando en el colegio uno se ausenta, ese tipo de cosas ya estamos hablando de que hay un daño que está pasando. Lo que pasa es que eso pasa desapercibido o a veces nosotros nos negamos a empezar a reconocer. Cuando hay problemas en la casa, cuando hay discusiones, cuando hay un montón de elementos, ya está empezando a dañarse la relación de familia y uno debe evitar que eso progrese. Entonces, a veces los mismos chicos empiezan a visualizar y puede que en la casa todos consumen y digan que pueda manejar. No necesariamente pasa eso. Depende del tiempo, pero también depende de la dosis que uno pueda consumir. Entonces, ese tipo de cosas van generando cambios, que es lo que tú me estás comentando, y definitivamente las reparaciones no se van a dar con tanta facilidad si hay un consumo repetido de las sustancias. Entonces, esto es un trauma continuo y persistente. Y si fuera de eso, la parte física tiene cambios, si las personas empiezan a tener problemas gástricos con vómitos, molestias, si les empieza a dar temblores, ya uno ya dice, esta persona ya pasó de un proceso que ya le está diciendo un daño a un proceso más grave. Claro. Entonces, quizás este tipo de elementos en la alfabetización no tiene que empezar a decirle a las personas. Una cosa es un uso social, obviamente desde el artículo 16 de la Constitución nos dicen el libre desarrollo de la De la personalidad, personalidad. pero ese libre desarrollo debe ser informado y debe ser alfabetizado para que las personas empiecen a entender su riesgo y si empiezan a identificar este tipo de cosas puedan empezar a decir, Dios mío, tengo un problema, me voy a poner las pilas desde ese punto de vista y no de que me señalen de que yo sea un alcohólico, sino que yo pueda empezar a reconocer que empiezo a tener este tipo de Claro, situación. es una enfermedad. El tema, ¿qué pasa? Es que etiquetamos. Etiquetamos el niño grosero, por ejemplo, o etiquetamos el niño que está consumiendo marihuana, el niño que se quiso suicidar, por ejemplo, por algún motivo. eh, y así a cualquier persona, ¿sí? Sin ser empáticos y pensando de que es que están enfermos. Tienen unas necesidades, tienen unos problemas, tienen unas necesidades de intervención, pero es muy importante que además de lo que te estoy describiendo, las personas puedan conocer cuál es la red de apoyo que se puede tener, porque a veces esos temas son vergonzosos Ujú. o reconocer que uno tiene una depresión, ha pensado en que me estoy haciendo cutting, para unos chicos es una cosa supremamente in, pero para otros no, y de alguna forma no es ni normalizar ni jactarse, pero tampoco que uno no pueda tener la oportunidad de manejar ayuda y que los demás tampoco empiecen a manejar. Es muy importante que los mismos adolescentes aprendan a trabajar en los procesos de alfabetización y en uno de los ejercicios que he visto, generalmente los chicos de noveno y décimo son los que trabajan en los procesos de alfabetización con los chicos de sexto y noveno y algunas veces con los de primaria también. A ellos son los focos específicos para poder trabajar junto con los padres de familia, para que si pasan esto se pueda conocer la red. Hay una red, por ejemplo, en comisaría de familias, hay red en la parte de salud, hay red en la parte de secretarías en general en los municipios, pero por eso es muy importante poder trabajar, pero quitar mitos, quitar leyendas, conocer las rutas y si no hay rutas, tocar puertas para que se pueda ayudar. El deber ser es que todo funcionara. Ojalá todas las dependencias, salud, educación, infraestructura, planeación, o sea, absolutamente todos trabajemos por el bien común, ¿sí? Sabemos que la realidad es otra porque cada uno hace sus propios proyectos. Llegará el momento algún día y yo tengo la esperanza, pero ya que la vida me trae a trabajar por adultos con enfermedades neurodegenerativas, tenemos que empezar en la escuela. ¿Y cómo hacer que
no seamos nosotros los pacientes, no sean nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestra familia, los que sufran una enfermedad neurodegenerativa. Y creo que la enseñanza que tenemos que hoy dejar es, venga, empecemos desde los más chiquitos. Yo quiero hacerte una aclaración. La Organización Mundial de la Salud nos dice que el primer foco y el más importante son las maternas. Entonces, ese es el primer punto donde se debe trabajar fuertemente en educación y en alfabetización. Sí. Cuando se trabaja, y lo que he aprendido yo es que trabajar con mamás es lo más delicioso y lo más importante porque uno ve rápidamente cambios. Ujú. El segundo foco que es muy importante es estar de primero a quinto y en preescolar. Sí. Los papás están prestos para todo, para aprender, para poder acompañar y ahí es donde nosotros tenemos que tener un esfuerzo gigante para poder trabajar, evitar una demencia. Ahí, ese es el Ay, punto más importante. Obviamente hay epilepsias, hay accidentes, hay traumas, hay cosas que sabemos que pueden tener, pero el foco grande es ahí. Definitivamente tener un buen grupo de escuela de padres que estén acompañando y que se vinculen y unos chicos con unas fortalezas grandes, eso cambia mucho. El tercer grupo que se conoce son los que están antes de décimo grado, o sea, de sexto a noveno grado. sí. Es un grupo muy activo, ocurre un fenómeno que es muy importante. Lo voy a hablar más desde lo pedagógico y no desde lo técnico, que se llama la poda neuronal. Ujú. Ocurren unos fenómenos que es cuando la gente dice que llega a la pubertad. Sí. Entonces, tiene un niño brincón, una niña que hace pataletas y de pronto pones una señorita o un señorita, una señorita ya grande, entonces lo que uno se da cuenta es que hubo un cambio. El cambio es que el cerebro, las neuronas tienen un cambio y esa poda neuronal debe ser muy organizada, debe ser de una forma que nosotros llamamos asimétrica para que no haya tantas dificultades y tantos problemas. Pero cuando ocurre una poda, ocurre una poda, por ejemplo, una poda puede ocurrir con una desnutrición. Entonces el cerebro, ¡pum!, se daña. Entonces una desnutrición es una cosa muy grave. Cuando hay un maltrato, una violencia intrafamiliar, una violencia de tipo sexual es una cosa gravísima. Ahí hay podas, ¿sí? Pero podas que no son en el tiempo ni en el momento que son. Ajá. O si hay consumo de cigarrillo, alcohol o sustancias, ocurren podas. La Organización Mundial de la Salud nos pide que ojalá las personas no consuman sustancias hasta después de los 14 años. Ese es como el tope máximo para que pueda uno pasar ese momento de pubertad inicial, pero el ideal es por encima de los 21 años, donde está como toda la parte de autocontrol del juicio y el raciocinio, pero esa no es nuestra realidad, pero entonces sí tenemos que buscar cómo las personas puedan asimilar los problemas, las dificultades, podamos adaptarnos, podemos acompañar a las personas para que podamos tener una vida digna y que este tipo de problemáticas con las cuales tú estás viviendo acá todos los días, de pronto nos lleguen a ser tantos y sobre todo que la reducción de natalidad es Muchísimo. importante. Uno lo ve ya en los colegios que uno no ve tantos niños ni tanta solicitud y nos estamos envejeciendo. Entonces, este tipo de adolescentes que estoy viendo en este momento y adultos jóvenes, necesitamos trabajar con ellos para que no tengan este tipo de dificultades y estos espejos. Además, porque es que el tema, estamos hablando de economía plateada, estamos hablando de envejecimiento exitoso, de que vamos a vivir más. Ya el promedio de vida subió de 80 años y lo tenemos más elevado. Ya tenemos adultos que están en los 105 años y más. Y pues no queremos que los niños y adolescentes que tenemos hoy sean los adultos enfermos que tendremos que cuidar mañana. Y aparte de que hay otro problema que luego lo conversamos y es el problema de los cuidadores. No vamos a tener cuidadores. Em, Hay muchos retos, doctor, muchos. Tenemos muchos temas para conversar. Esto casi que lo dejamos en el tintero. eh, Queriendo que las personas que nos escuchan reflexionen un poco, Okay. reflexionen, se den cuenta que tenemos, que para mí, María Isabel, el órgano más importante es nuestro cerebro, ni siquiera nuestro corazón, porque ya lo pueden reemplazar, pero nuestro cerebro, mientras más leo
y más me meto en el tema de la neurociencia, más me apasiono de cómo funciona el cerebro y es una máquina perfecta y divina y no la sabemos cuidar. El cerebro es Entonces, plástico, es decir, que tiene posibilidades de autorregenerarse, pero eso tiene un tope y tiene una serie de cosas. sí. Entonces, no, si tenemos un trabajo, una tarea, y acá pues me siento muy contento con tu invitación y claro, todos los temas que estén prestos lo tenemos acá para estar apoyándolos en esta parte inicial. Esto es un inicio de la alfabetización desde este punto de Así vista. es una, yo creo que es el propósito superior y como le dije ahorita antes de empezar a grabar, yo tenía que conocerlo Muchas porque gracias. qué felicidad encontrar profesionales apasionados con vocación que quieran hacer las cosas bien, siempre para el beneficio de los demás. Porque no solo es atender el paciente psicótico y enfermo y como lo mal llamamos loco, que ese término no debería de pasar. Ellos están en su propio mundo, Sí. em, pero que conocer a alguien tan especial como usted, doctor, que nos pueda enseñar mucho más y que pueda ser parte del propósito superior de Reloj de Arena, que es enseñarle a otra gente para que se cuide, para que no sean los pacientes de Reloj de Arena, Listo. ¿cierto? Yo creo que eso es una parte misional importante. Y acá estoy presto con mis Gracias. compañeras de Caldas, que son las que me motivaron para estar acá, las compañeras de FINE. En todo caso, les agradezco y te agradezco a ti también este Muchas espacio. gracias, doctor. Bueno, y ustedes que nos vieron en este video, van a tener aquí un muy buen material para reflexionar, para investigar, para hacer un glosario de palabras nuevas y poder hacer extensivo el mensaje de que todos nos tenemos que cuidar desde muy niños, nuestros adolescentes y también adultos jóvenes como estamos nosotros para no tener enfermedades neurodegenerativas por enfermedades que nosotros podemos prevenir. Sí, Prevenir. Un tema es la genética, otro tema es estas enfermedades que nosotros mismos buscamos. Muchísimas gracias.